Sánchez ha vuelto a dirigirse a la ciudadanía a través de una carta que ha publicado en su perfil de X, tras haberse conocido en la jornada de hoy la citación en calidad de investigada que un juez ha hecho a Begoña Gómez, su esposa. En esta segunda carta, y como ya hizo en la anterior, Sánchez vuelve a referirse al concepto de la máquina del fango, pero lo hace de nuevo de una forma ambigua, situando a Feijóo y a Abascal como sus operadores principales, no la judicatura, no el poder mediático, los partidos de la derecha y la extrema derecha que se presentan a las mismas elecciones europeas que el PSOE, y afirmando, sin nombres ni apellidos, cito, estos días leerá y escuchará usted mucho ruido y aún más furia en tabloides digitales nacidos para propagar bulos en platós de tertulias televisivas y radiofónicas al servicio de amplificar esa desinformación. Si bien en esta formulación Sánchez va un poco más allá de señalar únicamente a los tabloides digitales y admite que también pueden formar parte de la propagación de mentiras y difamaciones las radios y las televisiones, dicha constatación, que supone una amenaza existencial al propio sistema democrático, contrasta fuertemente, no solamente con el hecho de que ni el PSOE ni el gobierno en su conjunto ni el propio presidente hayan querido tomar absolutamente ninguna medida legislativa para poner orden en un poder mediático infiltrado por elementos golpistas, sino que además Pedro Sánchez escribe esta frase a los pocos días de haber concedido una entrevista a uno de los periodistas más poderosos y más corruptos de España. Si nada menos que el presidente del gobierno y secretario general del PSOE advierte solemnemente al país que existen radios y televisiones que están amplificando desinformación, es un auténtico insulto a la inteligencia de los receptores de sus diferentes cartas que entrega al mismo tiempo toda la legitimidad política a Antonio García Ferreras, dejándose entrevistar por él cuando toda España sabe que el director de La Sexta no solo es quien más espacio ha dado a sicarios de extrema derecha como Eduardo Inda, sino que además son bien conocidos los audios grabados por Villarejo en los que Ferreras confiesa haber publicado basura falsa contra Pablo Iglesias y en los que también conspira con las cloacas para intentar conseguir material podrido contra la propia Begoña Gómez. Señalar de esta manera determinados medios de comunicación como parte central de la máquina del fango, mientras no se tiene ninguna intención de aprobar una ley de medios y se legitima a los periodistas más corruptos, es pura hipocresía o tomar deliberadamente a la gente por idiota o las dos cosas. Esto decimos hoy en el editorial de Diario Red. Hoy hablamos del lawfare más allá de Begoña Gómez. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base. Muy buenas tardes, mi querida Pau. ¿Qué vas a contarnos hoy? Pues hoy vamos a hacer un repasito por algunos casos de lawfare que hemos tenido en nuestro país a lo largo de la historia, desde unos años después de la transición, por ubicarlo un poco y sobre todo para entender que esto no es algo puntual que le esté sucediendo a Begoña Gómez ni que es algo de ahora, sino que nuestra propia estructura como Estado es algo que lleva permitiendo muchos años. Había lawfare antes de Begoña Gómez. Hoy somos un equipo de 3 chicas. Cuéntanos, Ina, ¿a dónde vamos a viajar? Había lawfare antes de Begoña Gómez y hay lawfare durante el lawfare que le están haciendo a Begoña Gómez, y no solo en España, sino en Latinoamérica también. Persiste, continúa. Y hoy concretamente nos vamos a Chile, donde hay un caso de lawfare de manual bastante escandaloso, ya os contaré. Para no perdérselo. Además, contaremos con Victoria Rosell, magistrada y víctima, ojo, de lawfare. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Buenas tardes, Pau. Buenas tardes. Bueno, pues ayer, apenas 5 días antes de las elecciones europeas, valga la casualidad, conocíamos la noticia de que a Begoña Gómez, el juez Juan Carlos Peinado, no cualquier juez, como ya explicamos en algún programa anteriormente, la ha llamado a declarar el próximo 5 de julio en calidad de investigada, o sea, de imputada, algo que huele a lawfare que apesta, porque recordemos que el caso surge a partir de que Peinado admitiese a trámite esa denuncia de manos limpias construida a partir de un dossier de titulares elucubrativos de pseudomedios y sin absolutamente ninguna prueba. Como dato, señalar que la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ya dejó claro además hace unas semanas que no ha hallado ningún indicio de delito en el informe al respecto del caso que elaboró a petición del juez.
En fin, el caso es que ayer el presidente Pedro Sánchez volvió a deleitar a la ciudadanía con una de esas comunicaciones epistolares a las que parece que les está cogiendo el gusto. Efectivamente, y después de todo un día de revuelo con la mayoría de los medios afines a la derecha abriendo telediarios, escribiendo titulares sobre el gran escándalo que suponía que por primera vez en la historia la mujer de un presidente fuese llamada a sentarse en el banquillo, como imputada alrededor de las 7 de la tarde, Sánchez publicó en la red social X una nueva carta, como ya hizo a finales de abril, cuando comunicó que se tomaba pues esos 5 días de reflexión. Pero en esta ocasión el contenido de la carta ha sido bastante antagónico al del anterior, ¿verdad? El mensaje de Sánchez ahora ha sido que su decisión de continuar al frente de la presidencia del gobierno es más firme que nunca. Así es, en ese sentido, la carta para empezar pues era muy distinta a la anterior y aquí comenzaba señalando que Gómez y él habían tenido conocimiento de la citación a través de los medios. Y muy agudo Sánchez pues se pispaba también de lo extraño que resultaba que la noticia llegase justo en plena semana electoral. Literalmente Sánchez escribía que habitualmente se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos. En este caso, resulta evidente que esta práctica no se ha respetado. Dejó al lector extraer sus propias conclusiones, decía. Y acusaba también a la coalición reaccionaria de utilizar los medios a su alcance para intentar quebrarle en el plano político y personal. Sánchez continuaba advirtiendo de que estos próximos días usted será testigo de una cuidada coreografía diseñada por la coalición ultraderechista para intentar condicionar las elecciones y debilitar al gobierno. Estos días leerá y escuchará usted mucho ruido y aún mucha más furia en tabloides digitales nacidos para propagar bulos, en platos de tertulias televisivas y radiofónicas al servicio de amplificar esa desinformación y en tribunas donde se rasgarán las vestiduras el señor Feijóo y el señor Abascal. Todo mentira, un gran bulo, sentenciaba el presidente. Vamos, que más allá de responsabilizar a Feijóo y a Abascal como si fueran los únicos responsables de esto, Sánchez es verdad que hacía una descripción bien minuciosa y muy consciente de lo que significa y cómo opera el lawfare en colaboración necesaria con el Mediafair para la obtención de sus fines. Y no es para menos, porque en realidad Sánchez lleva muchos, pero muchos años siendo testigo, cuando no casi partícipe, de este tipo de entramados, aunque hasta que no le ha salpicado a él mismo, pues haya decidido siempre mirar para otro lado o incluso sacar provecho electoral de ello. Pero, Pau, ¿qué insinúas? ¿Existía ya el lawfare antes de Begoña Gómez? ¿Qué me dices? Pues la respuesta corta a esa pregunta es evidentemente sí, y la respuesta larga es bastante más larga. Desde la transición, en realidad, este país lleva asistiendo a multitud de escándalos que podrían enmarcarse dentro de lo que se llama lawfare, a la fabricación de casos judiciales basados en acusaciones falsas, sin pruebas, interesadas para acabar con determinados oponentes políticos y de personas críticas con las élites. El lawfare, en las últimas décadas, ha ido adoptando formas diversas, señalando a sujetos incluso muy distintos que lo que tenían en común era precisamente resultar incómodos para el poder que encarnaban esos herederos privilegiados de la dictadura. Poca sorpresa en un país donde el Partido Popular, heredero de Alianza Popular, lleva teniendo secuestrado el Consejo General del Poder Judicial desde hace más de 5 años. Y de algunos de esos casos no hace tanto tiempo como para que ahora lo de Gómez nos resulte sorprendente. No, porque si echamos un leve vistazo hacia atrás, enseguida podemos recordar casos como el de Alsasu hace menos de 10 años, en 2016, cuando 8 chavales y chavalas fueron acusados y encarcelados durante 18 meses antes de que se celebrase el juicio por terrorismo por una pelea en un bar con 2 guardias civiles que iban de paisanos, además, por cierto. En aquel momento se creó todo un circo mediático que propició el marco necesario para que esta acusación absolutamente surrealista pudiese tener lugar. El circo mediático y, por supuesto, el contexto histórico que hasta el momento, en nombre de una supuesta guerra contra el terrorismo, había permitido y legitimado desde las instituciones, el gobierno y, por supuesto, los medios, la detención, tortura y acusación indiscriminada de muchísimas personas en toda Euskal Herria. Los síntomas de lawfare, en este caso, fueron muy obscenos. Se inadmitió la prueba de vídeo que desmentía la versión de los guardias civiles. La jueza a cargo del caso, Concepción Espejel, estaba casada con un guardia civil y había sido condecorada con la Orden del Mérito de la Guardia Civil, haciendo gala pues, de una imparcialidad ante la situación tremenda, vamos. Se llegaron a imponer penas de hasta 19 años de prisión para delitos cuyas máximas eran como de 4 años. Y la dimensión política, disciplinadora en aquel momento, cuando una de las principales batallas políticas de la derecha era tratar de deslegitimar a la izquierda abertzale en las instituciones, resulta innegable. Como dijo hace unos meses Gabriel Rufián, si hubieran sido de Cádiz, no habrían ido a la cárcel. Si hubieran sido de Cádiz, no habrían ido a la cárcel. Y bueno, aquí el caso
pero aquel caso no fue el primero, sino que hay muchísimos. Hoy me acordaba también, preparando el programa, del encarcelamiento en Barcelona de Patricia Heras por el llamado caso 4F, a raíz de una redada en una fiesta en una Ocupa en el año 2006, ¿no? Fiesta en la que ni siquiera había pruebas de que Heras hubiese estado allí y que fue tan traumático que culminó en su suicidio, como reflejaron además muy bien en el 2013 Xavier Artigas y Chapo Ortega en la película documental Ciutat Morta. Y a día de hoy, hace nada, hemos presenciado el encarcelamiento de los 6 de Zaragoza, 4 de los 6 de Zaragoza, a quienes el gobierno no ha otorgado el indulto por el que tantísimo se ha peleado. Y que fueron detenidos indiscriminadamente en una protesta en un mitin de Vox en la ciudad y condenados por atentado. Un montaje judicial también del que, como ha denunciado por activa y por pasiva la plataforma Madres y Padres por la absolución de los 6 de Zaragoza, no hay pruebas y la única vara de medir que recoge el juez son los atestados policiales y la veracidad que se les presume. Gracias, Sánchez, por tu firme compromiso contra el lawfare y la derogación de la ley Mordaza. Oh, no, wait. Derogar la ley Mordaza, pues, en fin. Estos son algunos de los casos recientes, anteriores, eso sí, a Begoña Gómez, más conocidos y mediatizados probablemente de montajes judiciales en nuestro país contra personas anónimas que pertenecían a determinados grupos críticos con el poder o que simplemente llevaban incluso una estética poco normativa que se podía relacionar con dichos grupos, que esa es otra del lawfare contra la izquierda abertzale, el lawfare contra los movimientos sociales y la ocupación, lawfare contra quienes señalan al fascismo incipiente y lawfare. Y también tenemos estos ejemplos de lawfare anteriores a Begoña Gómez orquestados en torno a representantes públicos, como en el caso del independentismo catalán, que en esa guerra contra el procés hace poco culminaba con el juez Manuel García Castellón intentando imputar a Carles Puigdemont por, oh sorpresa, de nuevo terrorismo. Es que todo es terrorismo y nada es terrorismo, pero bueno. Y, por supuesto, todos los casos de lawfare fabricados contra Podemos y personas del entorno de Podemos, ¿no? Desde aquellas primeras acusaciones sobre la financiación de Venezuela nada más nacer, que buscaban cargarse el partido y que coparon día sí y día también los medios de comunicación, pasando por el ministro del Interior del Partido Popular, Jorge Fernández Díaz, maniobrando para montar un caso también sobre financiación irregular del partido, todo construido con pruebas falsas en el año 2016, que ahí pues también hay que recordar que se metió todo Dios, incluido Manos Limpias, que es quien está también metido en el temita de Begoña Gómez, y ahí tenemos también pues a ese Antonio García Ferreras diciéndole a Inda es burdo, pero vamos con ello. El caso Neurona, el caso fabricado contra la jueza y diputada por Podemos en el Congreso, Victoria Rosell, que terminó con el juez Alba en la cárcel precisamente por este montaje. El caso fabricado contra el entonces también diputado por Podemos, Alberto Rodríguez, que le llegó a costar ser expulsado del Congreso, le quitaron el escaño. El caso contra Isa Serra, por supuesto el caso contra Mónica Oltra, que también acabó sirviendo para lograr apartarla de la política. Y el caso de lawfare y Mediafair contra la ley Solo si es sí, que atendió a otras dinámicas como el negar sistemáticamente por parte del PSOE que entre los jueces hubiese sesgos de interpretación machistas para lograr quitarse de en medio a Irene Montero. Ahora resulta que sí existe conflicto de intereses en el caso de un juez como Peinado de determinada ideología para influir en las elecciones europeas, pero no había conflicto de intereses alguno en una sociedad patriarcal a la hora de interpretar una ley que ponía en jaque las raíces mismas de dicho patriarcado. Tantos y tantos casos que buscaban, como decía Sánchez en su carta, quebrar a esas personas en el plano político y personal para conseguir acabar con ellas y con su proyecto. Y tan bien le había venido a Sánchez en tantas ocasiones. ¿Y ahora qué va a hacer Sánchez para frenar el lawfare? Para la reparación de todas estas víctimas de bulos mediáticos, causas judiciales fabricadas, encarcelamientos sin pruebas, incluso vidas quebradas de representantes públicos en sí destrozados. Pues por lo que parece de momento lo que va a hacer es publicar de cuando en cuando en X una carta lamentándose por su mujer y por él mismo. Pues ¿qué podíamos esperar? Gracias, compañera. Tras 2 años y medio de investigación, acompañado de una serie de filtraciones y especulaciones orquestadas por los medios hegemónicos, por fin se formaliza una investigación que me ha generado mucho perjuicio personal y familiar. No obstante esto, es por fin el comienzo de mi derecho a la defensa, la que me va a permitir demostrar ante los tribunales mi completa inocencia. Buenas tardes, comandante. Buenas tardes, vamos, Xavi. ¿Pa' qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afino Génova.
Regla número 1 para moverse con seguridad en el mundo político empresarial. Te puedes llevar millones en concepto de comisiones por favorecer contratos a colegas y familiares. Puedes hacer negocios con empresas y enriquecerte estableciendo amplios márgenes. Pero como se te ocurra montar un establecimiento público que ofrezca precios populares que compitan con los de las grandes empresas en favor de la mayoría de la población y todo ello en medio de un oasis neoliberal, cuidado, te van a sacar hasta las entrañas y terminarás preso. Lo más seguro es que te centres en tus negocios y no te metas con los grandes. El caso que está atravesando Daniel Jadue, ex candidato presidencial chileno, alcalde de la municipalidad de Recoleta y una de las principales figuras del Partido Comunista de ese país, es complejo por todo el tipo de delitos económicos imaginarios que se le atribuyen. Pero podría resumirse en algo así: a todo político de izquierda que vaya contra los grandes le llega su lawfare. Este lunes a Daniel Jadue se le decretó prisión preventiva porque, en palabras de la jueza que lleva el caso, su libertad resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad y para el éxito de la investigación. Vaya, ¿qué investigación se está llevando a cabo en su contra? ¿De qué le acusan y qué es lo que ha hecho? Se le acusa de cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa en la administración de su proyecto estrella, las denominadas farmacias populares que impulsó hace unos años en su municipalidad para competir con las grandes cadenas comerciales y ofrecer medicamentos a precios más bajos. Poner a disposición de los más humildes remedios a precios populares en un país con unos niveles de desigualdad tan alarmantes como lo es Chile es todo un desafío. Asumo entonces que la Fiscalía la acusa de gestionarlo todo mal y en su beneficio, ¿verdad? Verdad, todo el caso por el que ahora le dictaron la prisión preventiva se remonta a la época de la pandemia. Todos recordamos perfectamente que las gestiones que se hicieron, sobre todo en los primeros meses de la pandemia, se hicieron en situación de emergencia, en muchos casos sin cumplir los protocolos, rápido, torpemente y mal. Se compraron mascarillas con sobreprecio, se compró material de calidad deficiente, se tiraban vacunas porque caducaban. En muchos sitios esto ha servido para judicializar a gente involucrada en esas compras. Algunas de esas causas estuvieron bien llevadas, tenían sentido porque había comisiones y mordidas de por medio, enriquecimiento ilícito con fondos públicos y un despilfarro general demostrado con pruebas, algo que, por cierto, se ha documentado ampliamente en España, aunque solo haya servido, eso sí, para abrirle un caso al PSOE y, sorpresa ninguno, al Partido Popular de Madrid. ¿Pero es este el caso de Jadue? No lo parece. Veamos, en 2020 la Asociación de Farmacias Populares que Daniel Jadue fundó y preside, efectivamente, compró insumos médicos como mascarillas, termómetros, guantes a la empresa Best Quality Products Spa por algo más de $1 millón. Una suma nada menor teniendo en cuenta que estamos hablando de productos de primera necesidad y francamente cuyo coste de producción no es tan elevado. Bueno, del monto acordado de ese $1 millón, la Asociación de Farmacias Populares solo llegó a pagarle a la empresa una parte, así que Best Quality denunció a Jadue por estafa. Dijeron estar al borde de la quiebra porque habían realizado importaciones que la Asociación de Farmacias Populares de Jadue no les abonó. Hasta aquí, pues, aceptable. Yo te digo que esta tasa vale 1.000 euros, aunque vale 1, cuestionable por parte de la empresa en tiempos de la pandemia vender los insumos por 10 veces de su valor, pero bueno, no entraremos en lo moral porque sabemos que es algo que pasó en muchos lugares. Tú aceptas comprarme esta tasa por un montón de miles de euros y cuando te demoras en pagarme te denuncio por estafa. Ok, el caso es que Best Quality rechazó todas las opciones de pago que se le hicieron desde la asociación para poder saldar la deuda y además no tardaron en aparecer otras confesiones por parte de los querellantes que iban más allá del tema de la deuda con la empresa. Vaya, o sea, que la clave no parece que fuese la deuda. Mira tú, qué cosas. Aparecieron testigos que juraron que los medicamentos estaban caducados, que el político chileno les dijo que iban a ensayar un medicamento para el COVID y nunca se hizo y se quedó con el dinero, que les pidió sobornos, todo ello sin más pruebas que la del recurrente. Te lo digo yo. De hecho, uno de los abogados querellantes reconoció durante las audiencias que pruebas, lo que se dice pruebas, no tienen nada de nada con respecto a las acusaciones que van vertiendo, pero bueno, que Jadue lo hizo todo mal. Escuchen. Si bien en el estadio procesal que nos hallamos no puede hablarse de pruebas, lo cierto es que el cúmulo de antecedentes expuestos, declaraciones de testigos e imputados, pericias, documentos, entre otros, dan cuenta de una forma de operar, un modus operandi, y actuar de los imputados respecto a la Asociación de Municipios, en este caso a Chifar, que por decirlo menos impresiona,
por su nefasta y pésima gestión. No puede hablarse de pruebas, dice el señor que está ahí precisamente para hablar de pruebas. En lugar de pruebas tiene declaraciones, que ya sabemos cómo funcionan las declaraciones e interpretaciones para embarrar a alguien. Coges 3 artículos del Objective, pónganle su equivalente chileno y ya tienes un caso montado de lo que tú quieras. Más allá de que una cosa es llevarse sobornos y comisiones para enriquecerse ilícitamente con dinero público durante la pandemia y otra, reprobable pero no equivalente, es gestionar mal un contrato con una empresa privada que te pide precios excesivamente altos. Efectivamente, pero eso no es todo, Laura. La empresa Best Quality Products Spa, que dije que no entraría en lo moral, pero viene siendo hora ya de entrar, no solo se hizo un capital vendiendo insumos médicos por precios exorbitantes que superaban los del mercado. Resulta que algunos de sus empleados, que figuran como denunciantes de Hadwe, habían sido condenados por estafa años antes. O sea, tenemos a una empresa privada cuyos integrantes son probablemente corruptos, con sentencia firme, que durante la pandemia encontraron una mina de oro vendiendo guantes de látex y mascarillas desechables a precio de un ala de Boeing, y cuando se les retrasaron los pagos por esos productos denunciaron al comprador por haber sido engañados, aderezando la denuncia con confesiones sobre lo corrupto, lo vil y lo malvado que es el señor que casualmente había montado una red de farmacias populares que vendían paracetamol barato. Me imagino que la Fiscalía tomó las denuncias de Best Quality sin pinzas ni nada, ¿no? No, qué va, porque no estaríamos hablando de un caso de lofer y no estaríamos viendo a Hadwe hoy en prisión preventiva de no ser así. La Fiscalía efectivamente tomó las denuncias de una empresa corrupta como si fueran suyas propias, convirtió al denunciante condenado por estafa anteriormente en testigo clave y los medios hicieron el resto del trabajo. La pata mediática, indispensable en cualquier caso de lofer. Los grandes medios de Chile le han puesto todos los micrófonos a la Fiscalía y ninguno, muy pocos, a la defensa, construyendo metódicamente la imagen de otro comunista corrupto, uno más, que ya sabemos que todos son iguales. Todo esto recuerda poderosamente a lo que se hizo en su momento en Brasil con Lula da Silva, que, recordemos, pasó 580 días preso hasta que se anularon todas las causas en su contra al considerar todo el caso como uno de los mayores errores judiciales de la historia jurídica. Solo una pega. Nunca se trató de errores, sino de montajes jurídicos y mediáticos para quitarse de en medio a un candidato progresista con opciones de victorias clarísimas, como era el caso de Lula. No son errores judiciales y en el caso de Hadwe está por verse todavía en qué acaba. Para empezar, lo que sí se logró de primeras es disolver la Asociación de Farmacias Populares que Hadwe había impulsado años antes. Un proyecto verdaderamente revolucionario para un país como Chile, que consistió básicamente en garantizar que personas humildes puedan tener acceso a medicamentos y ópticas a precios justos y asequibles. ¿Cómo lo logró? Bueno, pues quitándose de en medio a intermediarios como esta empresa que lo denuncia por estafa y que infla los márgenes hasta el infinito. Hadwe fue elegido alcalde de la Municipalidad de Recoleta en 3 ocasiones. Estamos hablando de una de las zonas más populares del país con las rentas más bajas, por lo que una iniciativa como la de la red de farmacias o de ópticas baratas ha sido todo un cambio para la vida de miles de personas. A este proyecto se han ido sumando con el tiempo otros municipios de Chile. Bueno, pues ese proyecto a este ritmo va camino a disolverse. Un gran logro de Quality Best Products Spa y de la Fiscalía chilena que va a favorecer a un gran número de empresas y intermediarias y va a dejar en la estacada a unos cuantos enfermos con pocos recursos. Y no se olviden tampoco del timing, que en casos de lofer importa e importa muchísimo. El timing es perfecto. Siendo uno de los principales referentes del Partido Comunista Chileno, Hadwe era bien presidenciable. En 2021 se enfrentó en las elecciones primarias de las izquierdas contra el entonces diputado Gabriel Boric, quien finalmente llegó al Palacio de la Moneda tras superarle contra todo pronóstico en esas primarias. Hadwe no podría presentarse nuevamente este año a las elecciones del próximo octubre para la alcaldía de Recoleta porque la ley no se lo permite, pero en 2025 son las elecciones generales y Hadwe, muy crítico de hecho con la gestión de Boric, se instaló en la primera línea de la política chilena. Como les dije al principio, en la pandemia muchos de los contratos se gestionaron mal, todo esto está saliendo a la luz paulatinamente. Muy probablemente la Asociación de Farmacias Populares no hizo un trabajo impecable en aquella situación. Bueno, teniendo en cuenta que no lo hizo ni Ursula von der Leyen, que ahí está aún así haciendo campaña para las europeas sin despeinarse un pelo, la verdad. La cuestión ahí es el modus operandi.
si el modus operandi estaba configurado para el enriquecimiento personal o no, y si este enriquecimiento personal finalmente se logró concretar. Y esto en el caso de Hadwe no se demostró, pero sí se está logrando desmantelar un proyecto que desafió a las grandes empresas intermediarias de insumos farmacéuticos, y sí se logró desactivar a un político de izquierdas que tenía muchas ideas interesantes más allá de las farmacias y las ópticas populares. Importante también saber que de todos los imputados en este caso, que fueron varios, solo Hadwe fue a la cárcel de manera preventiva. Me juzgan por nuestra gestión transformadora. No hay ni un peso en mi bolsillo, pero me dan la máxima cautelar. Apelaremos a esta medida desproporcionada, escribió Hadwe este lunes en su red X. Vamos a seguir de cerca este caso que tiene todo el potencial de convertirse en un nuevo capítulo del manual del lawfare en nuestra América Latina. Gracias, Ina. Ustedes reconocen que existe en España una guerra judicial contra Begoña Gómez, contra el presidente del Gobierno, y quiero preguntarle por qué han decidido no hacer nada y por qué no han reconocido esa guerra judicial, incluso han llegado a legitimarla diciendo que se trataba de independencia judicial, cuando esa guerra judicial y mediática iba contra los partidos independentistas, contra Podemos o contra activistas que desde los movimientos sociales están tratando de avanzar en derechos en nuestro país y en Europa. Hoy nos acompaña Victoria Rosell, magistrada y víctima del lawfare. Victoria, muchas gracias por atender a La Base. Hola, muchas gracias. ¿Cómo están? Mi primera pregunta creo que es un poco más personal, pero por lo mismo es importante. ¿Cómo te sienta a ti, Vicky, leer esta segunda carta de Pedro Sánchez en la que señala que hay una máquina del fango, pero sin puntualizar a qué se refiere o sobre todo sin dar tampoco nombres propios de quienes la integran? Yo entiendo no dar nombres propios. Lo que espero es que esté revisando un poco las propias declaraciones de suyas y de miembros muy destacados del Gobierno y del Partido Socialista cuando esto afectaba a otras fuerzas políticas, tanto a las independentistas como destacadamente, o al menos en mi caso, a Unidas Podemos, incluso personas que no formábamos parte de la interna y no éramos militantes, sino independientes en sus listas, porque decir que no ha habido precedentes en unas elecciones es evidente que en nuestro caso, o en mi caso en concreto, no solo lo hubo, sino que yo era directamente candidata. Y eso en la ley electoral general, en la ley de régimen electoral general, que un funcionario cause perjuicio a manifiesto a un candidato es delito electoral. De hecho, a mí mucha gente me dijo que denunciara por delito electoral en ese momento al juez Alba y al fiscal provincial de Las Palmas, pero la misma gente me decía que no iba a prosperar. Pero, en fin, que espero por lo menos una cierta amplitud de miras y ya al menos las siguientes veces no negar que esto existe, que es que lo han estado negando hasta hace poquísimo, cuando las víctimas habremos sido muchas, habéis mencionado algunas en este y en otros programas, pero sobre todo la gran víctima es la democracia y el sistema electoral. Pau. Hola Vicky, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotras. Yo te quería preguntar, hemos hablado aquí un poco de otros casos que no tienen que ver directamente con representantes públicos, ¿no? Como el caso de Alsasu o el 4F en Barcelona, que llevan sucediendo muchísimas décadas en nuestro país. Yo te quería preguntar qué características tiene nuestro Estado, que debería ser un Estado de derecho, que posibilitan que todas estas guerras judiciales y casos fabricados tengan lugar y además hayan tenido lugar históricamente. Pues es que es muy importante esta pregunta, aunque no es tan sencilla de contestar brevemente, porque son precisamente estas características las que pueden cambiarse para establecer un sistema en el que habrá fallos, pero hay al menos esta previsión de controles que en otros países impiden esta forma de corrupción desde dentro del sistema, que es el lawfare. De entrada, en nuestro sistema procesal es una auténtica anomalía la figura del juez de instrucción. Yo lo he sido durante 20 años, pero es una anomalía. Es una norma procesal que data, la ley de enjuiciamiento criminal vigente en España, con reformas, claro, data de 1882 y no es perfectamente ajustada al principio acusatorio como lo está en todos los países de nuestro entorno, que instruya o investigue el Ministerio Fiscal y haya un juez o jueza de garantías que ya hace que al confluir dos personas no tenga tantísimo poder. Ahora mismo un juez de instrucción en España puede abrir causa por lo que estime de oficio
o a instancia de parte y continuarla incluso, como estamos viendo en algunos casos, incluso de espaldas a la opinión del Ministerio Fiscal. Esto se puede cambiar. También en España los juzgados unipersonales somos como muy conocidos por a ver qué juez te toca. O sea, el maestrillo tiene su librillo, puede funcionar para las maestras de primaria, pero no debería funcionar para un país donde hay un principio de seguridad jurídica que está en la Constitución. Esto también ha habido varios proyectos de formar tribunales de instancia, es decir, que las decisiones se compartan por varios magistrados y magistradas, aunque por supuesto se repartan los asuntos, pero esto da lugar sin duda a menos riesgo de criterios muy personales. Y luego, bueno, por supuesto, el Consejo General del Poder Judicial, aunque no incida directamente su renovación, que es una exigencia democrática, sí que es quien actúa o no exigiendo responsabilidad disciplinaria. Y hay algo de lo que ha hablado muy poca gente, que es que en España todos los funcionarios tienen responsabilidad civil si personalmente causan un perjuicio a la ciudadanía en el ejercicio de su cargo, y desde 2015, con una reforma legal del gobierno de Mariano Rajoy, los jueces ni siquiera tenemos esta responsabilidad civil, salvo que se demuestre que hemos cometido un delito, que efectivamente yo lo conseguí en el caso del juez Alba, pero a nadie se le escapa que es muy difícil demostrarlo. Eso y algunas competencias del Tribunal Supremo que se han llevado en varios programas electorales, como el juzgar a aforados, que es lo que le da mucho poder también a la Sala Segunda, aunque en estos casos estemos hablando de precisamente juzgados ordinarios, ¿no? Pero tanto la figura del juez de instrucción, yo creo que ya deberíamos plantearnos, si ya es tarde, que instruya al Ministerio Fiscal, que haya tribunales de instancia y que, por ejemplo, la judicatura tengamos una responsabilidad civil equiparable a la del resto de la función pública. Ahí hay varias ideas que nos deja Victoria Rosell sobre cómo se puede de verdad atajar este problema, que también es un atentado contra nuestra democracia. Victoria Rosell, muchísimas gracias por haber estado con nosotras en La Base. Gracias, buenos días. Pues nosotras llegamos al final del programa y les dejamos con un temazo de The Clash, I Fought the Law.